Estimados representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, excelentísimos embajadores encargados de negocios y otros miembros del cuerpo diplomático, estimados miembros de la comunidad polaca, estimados representantes de las instituciones venezolanas, de la cultura, de la educación, de medios de comunicación y de otros ámbitos. Amigos, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a nuestra residencia para conmemorar una fecha que ocupa un lugar muy especial en el corazón de todos los polacos, el 3 de mayo. Hoy estamos a 7, pero celebramos el 3. En esta fecha celebramos uno de los momentos más emblemáticos de la historia de nuestra nación, la adopción de la Constitución de 1791, que fue la primera en Europa, aunque la fama se la llevó la francesa por su revolución, y la segunda en el mundo, después de Estados Unidos. Por esta razón, el nombre oficial de este día en Polonia es Święto Narodowe 3 Maja, que puede traducirse como Fiesta Nacional del 3 de mayo. La Constitución no solo representó una profunda transformación institucional para la mancomunidad polaco-lituana de aquella época, sino que también encarnó una visión muy progresista de justicia, libertad y responsabilidad cívica. Fue una afirmación valiente de que la ley debía estar al servicio del bien común y que el poder debía equilibrarse y rendir cuentas. Nosotros celebramos la adopción de la Constitución del 3 de mayo por el logro histórico que fue y por la contribución que hizo al desarrollo del pensamiento político europeo y mundial. Sin embargo, hay también otra lección relacionada con la Constitución de la cual se habla menos. Y esta lección es que no es suficiente tener buenas leyes. También deben cumplirse y deben existir condiciones para que se puedan cumplir. El mejor sistema constitucional de balance del poder, de poderes o electoral no servirá si la realidad no permite que funcione, si no se cumplen sus principios. En los años 1790 en Polonia la realidad no permitió que la Constitución del 3 de mayo prosperase. Las autocráticas potencias vecinas, preocupadas por el florecimiento de la democracia polaca y motivadas por sus propios intereses, desmantelaron por la fuerza al Estado polaco, el cual desapareció del mapa de Europa antes del fin de aquella década. Desgraciadamente, la historia, tanto la más antigua como la más moderna, conoce otros ejemplos donde buenas leyes no han podido funcionar. En 1795, Polonia fue repartida entre sus vecinos, pero la tradición democrática, cuya expresión cumbre fue la Constitución del 3 de mayo, siguió viva. Cuando Polonia resurgió como Estado independiente después de la Primera Guerra Mundial, lo hizo como un país democrático, donde se elaboró una nueva Constitución progresista y moderna, adaptada a las nuevas realidades de la época. La Constitución de marzo de 1921. La Polonia de entreguerras era un país democrático, con un pluralismo político y respeto a los derechos humanos y los de las minorías. Sí hubo ciertas deficiencias en nuestra democracia, especialmente en los años 30. Pero la situación de todas formas estaba mejor que en otros muchos países europeos, los cuales estaban en aquella época bajo la influencia de los movimientos fascistas, con el radicalismo de derecha por un lado y el totalitarismo de izquierda, el comunismo, por el otro. Estos totalitarismos acabaron con la Polonia democrática, que al principio de la Segunda Guerra Mundial sufrió una cuarta partición, esta vez entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, aliados en aquella época. Por cierto, pasado mañana en Moscú se va a celebrar la conmemoración de la victoria sobre el fascismo. Hay que recordar, y es bueno siempre acordarse, que el primer desfile militar victorioso de la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial
tuvo lugar el 22 de septiembre de 1939 en Brest-Litovsk, que hoy en día está en Bielorrusia, cuando las tropas soviéticas y las tropas alemanas nazis juntas celebraron la victoria su victoria y la derrota de Polonia. Bueno, después del horror de la guerra y más de 4 décadas bajo el yugo del comunismo, Polonia nuevamente recuperó su independencia y otra vez se convirtió en un Estado democrático. Aunque lo permitieron y lo influyeron muchos factores, nuestra tradición democrática, que se remonta a la Constitución del 3 de mayo y también a los siglos anteriores, a los tiempos de nuestra democracia de la nobleza, ciertamente contribuyó a este desenlace positivo. Es decir, la Constitución del 3 de mayo no es solo un capítulo brillante de nuestro pasado, sino también una brújula moral que nos ha guiado hasta tiempos muy recientes y en el presente. En 2014, la Constitución del 3 de mayo recibió el sello de Patrimonio Europeo, que busca materializar, mediante el patrimonio cultural, el lema europeo de unidad en la diversidad. El sello se otorgó por ser un símbolo de los ideales de Europa y un ejemplo claro y directo de cómo se puede transformar de manera democrática y pacífica un sistema político. De hecho, la transformación del sistema político, económico y social en Polonia, llevado a cabo en 1989 y en los años posteriores, es un ejemplo destacado, entre muchos que hay en la historia mundial, por supuesto, de que sí se puede pasar de un sistema autocrático o hasta totalitario a un sistema democrático. Que este cambio puede suceder pacíficamente, sin ningún tipo de violencia, y que después de este cambio realmente puede no haber ni vencedores ni vencidos, porque también los que han dejado el poder gozan de las garantías de seguridad y pueden participar plenamente en la vida política, económica e intelectual del país. En este sentido, espero que Polonia sea un faro de luz e inspiración e incluso un caso para estudiar para otros países donde el regreso pacífico a la democracia es algo que desean sus poblaciones. Hoy en día en Polonia sigue vigente la Constitución adoptada el 2 de abril de 1997 y ratificada en referéndum el 25 de mayo del mismo año. Esta Constitución establece a Polonia como una república democrática, unitaria y de derecho, basada en el principio de la soberanía popular. Uno de sus pilares es la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, consagrando la dignidad humana como inviolable y fuente de todos los derechos y libertades. Además, establece un sistema político parlamentario con un presidente elegido por sufragio universal y un parlamento bicameral compuesto por la Dieta, Sejm y el Senado. La Constitución también garantiza la separación de poderes y la independencia judicial y establece mecanismos de control constitucional como el Tribunal Constitucional. Como resultado, la Polonia de hoy es un Estado democrático moderno donde los ciudadanos eligen libremente a sus representantes, donde las instituciones funcionan sobre la base del Estado de Derecho y donde la pluralidad de ideas enriquece la vida pública. La actual democracia polaca no es perfecta, hay que reconocerlo, y en la última década surgieron algunas amenazas para ella. Afortunadamente hemos sido capaces de enfrentarlas exitosamente, pero todavía hay varios asuntos que debemos mejorar. Es que la democracia es un bien que hay que cuidar constantemente, activamente. En Polonia lo sabemos bien, partiendo tanto de nuestra historia, incluyendo la Constitución del 3 de mayo, como de varios acontecimientos en nuestra escena política que tuvieron lugar hace apenas algunos años. Queridos invitados, la escena política en Polonia está fuertemente polarizada y algunos de sus actores a veces usan una retórica fuerte,
acusando a sus oponentes hasta de violaciones del orden constitucional. Pero la verdad es que la democracia en Polonia seguramente puede perfeccionarse, pero va bien. Tenemos algunos problemas con ciertos órganos judiciales. Existen debates entre los constitucionalistas, pero no tenemos presos políticos. En Polonia no hay víctimas de tortura, no hay desapariciones forzadas, no hay incomunicación prolongada, ni ausencia de garantías procesales. La oposición política funciona legalmente y tiene todas las garantías de poder participar en los procesos electorales del país, aunque sus posiciones ideológicas sean muy distintas de las del gobierno. Los polacos estamos de acuerdo en que nadie debe ser perseguido por sus convicciones y que todos los ciudadanos merecen vivir en libertad, aunque tengan opiniones opuestas. Una de las principales opciones políticas en Polonia estuvo en el poder con la mayoría parlamentaria desde 2016 hasta 2023. En ese año ganó una coalición política muy distinta en cuanto a su perfil e ideología. La entrega del poder se hizo de manera pacífica. Los perdedores en aquellas elecciones polacas saben que un día en el futuro pueden regresar al poder si así lo decide la voluntad de la mayoría de los votantes. Y que mientras tanto podrán funcionar como oposición política, legalmente y sin miedo a la persecución. En menos de 2 semanas, el día 18 de mayo, en Polonia se celebrarán las elecciones presidenciales. Nuestro presidente actual, Andrzej Duda, está terminando su segundo mandato. Fue reelegido hace 5 años. La Constitución polaca prevé que el presidente solo puede ser reelegido una vez. Por eso, es seguro que este año tendremos un nuevo presidente, uno de los 13 candidatos que participan en las elecciones. Me atrevo a declarar ante ustedes que luego de las elecciones presidenciales, en el plazo previsto por la Constitución, el actual presidente polaco entregará su cargo sin problemas y sin violar los procedimientos. Queridos invitados, Winston Churchill famosamente dijo que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, excepto por todos los demás que se han probado de vez en cuando. Es un valor que hay que cuidar, defender, preservar y perfeccionar, para que las leyes realmente sirvan a los ciudadanos, para que sean buenas y para que se cumplan. En Polonia, nuestro compromiso con la democracia no es solo un legado histórico, sino que es una responsabilidad actual, especialmente en un mundo donde esos valores muchas veces se ven amenazados. La democracia actual polaca funciona estrictamente dentro del contexto de la membresía de Polonia en la Unión Europea. De hecho, como muchos de ustedes sabrán, Polonia actualmente en este semestre tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Somos una nación orgullosa de sus raíces, pero orientada firmemente hacia el futuro. Somos un país democrático que se desarrolla, defiende sus valores, aspira a mejorar su democracia y muestra su solidaridad con los otros países. Somos un Estado que está abierto a colaborar con otros estados, tanto europeos como de otros continentes. Y por eso estamos aquí en Venezuela. Tenemos una gran disposición a colaborar con todos los ámbitos de la sociedad venezolana, con sus instituciones, organizaciones y autoridades, para seguir creando espacios de encuentro y fortalecimiento mutuo. Agradezco profundamente a todos ustedes por acompañarnos en esta conmemoración. Es un momento para celebrar, pero también un momento para renovar el compromiso común con la libertad, la dignidad y el entendimiento entre las naciones.
Gracias y feliz fiesta nacional del 3 de mayo. ¡Viva Polonia! ¡Viva Venezuela!